Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. 11 de septiembre. Amanece en Santiago. Tanques en las calles. Tropas a los puentes. Teléfonos que ya no suenan. Las radios, una a una, silenciadas. Solo resiste Radio Magallanes. En La Moneda, Salvador Allende se pone el casco, se cuelga el micrófono y decide algo que ya es historia: hablar, no negociar, no huir, hablar. Su voz llega con ruido de estática. Aún las bombas no caen, pero el cerco es inminente. El presidente no describe un plan, deja un testamento político, anuncia que no renunciará, acusa a las fuerzas reaccionarias y los intereses extranjeros, y suelta una de esas frases que atraviesan generaciones. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Allende no convoca a una guerra urbana, pide dignidad, pide no exponerse inútilmente, repite que pagará con su vida la lealtad al pueblo. Nombra a los trabajadores, a las mujeres de Chile, a la juventud y, como si adivinara su destino, deja una postal para el futuro. Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas. Ese 11 de septiembre de 1973, antes del primer cohete sobre La Moneda, Allende deja claro lo esencial. No va a firmar su rendición en la radio de un país sitiado. Prefiere que su última palabra sea una idea y no una orden. Memoria, dignidad y destino. Allende habló menos de 10 minutos, pero en ese tiempo tejió un mensaje cargado de símbolos y de omisiones. Denunció el quiebre de la institucionalidad y señaló la responsabilidad de la oligarquía y de Washington. Prometió no abandonar su pueblo, ni siquiera para salvar su vida. Llamó al pueblo a no dejarse provocar y a protegerse de la represión que vendría. Reafirmó que su mandato no era personal, sino mandato del pueblo. Pero las cosas que Allende no dijo o las cosas que no incitó: un llamado directo a tomar las armas, pese a que grupos de la Unidad Popular tenían milicias organizadas. No mencionó nombres propios de militares traidores, aunque ya sabía quiénes eran. No describió las condiciones reales en La Moneda: el aislamiento, las armas escasas, la certeza de que el asalto era cuestión de horas. La ausencia de un llamado explícito a la resistencia armada no fue casual. Allende sabía que un combate armado en las calles sería una masacre sin sentido, con un ejército que ya estaba alineado con el golpe. Eligió el mensaje político sobre la táctica militar. Dejó claro quiénes eran los responsables históricos, pero se guardó los detalles operativos, y con eso su discurso quedó como un acto de memoria, no de guerra. En esos silencios de Allende estaba su cálculo. La batalla de ese día
ya estaba perdida y la narrativa histórica apenas comenzaba. 11 de septiembre 1973, 11:52 AM. La radio militar anuncia que si la moneda no se rinde, será bombardeada. Es la primera vez en la historia de Chile que se amenaza con atacar la sede presidencial desde el aire. En el interior, Allende escucha el ultimátum. Sabe que ceder sería reconocer la victoria de la Junta. Sabe que resistir es firmar su propia sentencia. Los Hawker Hunter de la Fuerza Aérea despegaron poco después del mediodía. Se alinearon sobre Santiago, se lanzaron en picada y dispararon cohetes y ráfagas contra el palacio. Las explosiones destruyeron techos, incendiaron oficinas y llenaron de humos los pasillos. En las calles, miles escuchaban el estruendo. Algunos lloraban, otros aplaudían. La ciudad entera entendió que ya no había vuelta atrás. El golpe no buscaba negociación. Buscaban aniquilar. El bombardeo no era solo un acto militar, era un mensaje psicológico. Si podían destruir el corazón del poder civil, podían destruir cualquier resistencia en el país. Esa era la imagen perfecta para que el miedo hiciera el resto. Y mientras las llamas avanzaban, Allende aún caminaba por los pasillos, casco en la cabeza y fusil en mano. La historia lo estaba acercando, pero él seguía de pie. Mediodía del 11 de septiembre. El humo es espeso. La moneda ya no es un palacio, es una trinchera. Allende, rodeado por un grupo de escoltas, se mueve de una oficina a otra. Algunos de sus hombres responden al fuego desde ventanas y balcones. Otros intentan contener el avance de las tropas que ya han entrado por los costados. En medio del combate, Allende rechaza la oferta de rendirse. No habrá exilio, no habrá entrega. Dice que no abandonará la moneda, aunque se derrumbe encima de ellos. Los testigos cuentan que en ese momento el presidente no se escondía detrás de nadie. Avanzaba, daba órdenes y hasta disparaba su fusil, el regalo de Fidel Castro. Pero la resistencia era simbólica. No había refuerzos, no había forma de ganar. Solo quedaba decidir cómo sería el final, de pie o con las manos en alto. Allende ya había tomado una decisión. Pasada las 2 de la tarde, la moneda ya estaba perdida. Las tropas habían tomado casi todo el edificio. Las llamas consumían las salas y el humo hacía casi imposible poder respirar. Allende se retiró a la Sala Independencia, acompañado por su círculo más cercano. Llevaba puesto un casco y sostenía el fusil que Fidel Castro le había regalado en 1971. Fusil que había usado minutos antes. Ahora Allende miraba ese fusil como si fuera su único aliado. Afuera, los soldados gritaban órdenes. El estruendo de las explosiones hacía temblar las paredes. Allende habló en voz baja con algunos de sus hombres. Les pidió que se rindieran, que salieran por la puerta trasera,
que no murieran por él, pero ellos se negaron. Allende se sentó en el sofá, puso el fusil entre sus piernas y presionó el gatillo. El disparo retumbó más que las bombas. Era el sonido del fin de un presidente y el comienzo de una dictadura que duraría 17 años. Cuando las tropas entraron en la sala, encontraron su cuerpo aún caliente. No hubo discursos oficiales, no hubo ceremonias, solo un silencio incómodo y una imagen que jamás fue mostrada al pueblo chileno en ese momento. La Junta Militar anunció esa misma tarde que Allende había muerto heroicamente, luchando contra las Fuerzas Armadas. Un comunicado breve, sin detalles, que buscaba cerrar ese capítulo rápido y legitimar el golpe. Pero entre las paredes de La Moneda, los soldados comentaban otra cosa: que no hubo combate en sus últimos minutos, que se disparó a sí mismo para no caer prisionero, y que incluso algunos oficiales discutieron si mostrar su cuerpo o enterrarlo en secreto. La dictadura de Pinochet optó por controlar la narrativa. Durante años, hablar de la muerte de Allende fue peligroso. Quien intentara investigar podía terminar preso, exiliado o muerto. Mientras tanto, en el exilio, la izquierda chilena y latinoamericana levantó una versión distinta. Allende habría sido asesinado por los militares en un asalto final a la sala donde estaba trincherado. Esa versión circuló durante décadas, alimentada por el silencio oficial y la falta de pruebas. Pero la verdad, confirmada años después por peritajes forenses y testimonios, es que Allende se suicidó. Pero para muchos aceptar eso no encaja con la narrativa o con el mito del presidente mártir. Así, su muerte quedó atrapada entre dos relatos: el de la dictadura, que lo pintaba como un obstáculo eliminado, y el de sus seguidores, que lo querían como un héroe caído en combate. En medio quedaba la historia real, la humana, la de un hombre que decidió su final para que su captura no fuera utilizada como trofeo político. Apenas horas después del golpe, las ondas radiales y los cables diplomáticos llevaron la noticia de la muerte de Allende a todo el planeta. En Moscú, el Kremlin acusó a Estados Unidos de orquestar el golpe. En Washington, la Casa Blanca evitó cualquier condena y habló de restaurar el orden. La Guerra Fría convirtió a Chile en un tablero más de su disputa global. Para la Unión Soviética, Allende era un experimento más por la vía democrática, y su caída fue la prueba de que Washington no permitiría un gobierno de izquierda en su patio trasero. En América Latina, el golpe fue una señal de alerta. Para las dictaduras militares, un modelo de cómo se hace un cambio de régimen. Para las fuerzas progresistas, una advertencia de que la vía electoral no garantizaba la permanencia en el poder. El discurso de Allende, transmitido horas antes, se convirtió en un símbolo internacional. En universidades europeas, en sindicatos latinoamericanos, en canciones y murales, su voz
retumba como una despedida y como una acusación. En paralelo a esto, la CIA negaba su participación directa, pero documentos desclasificados años después revelarían financiamiento a grupos opositores, operaciones de propaganda contra el gobierno y presión constante sobre las Fuerzas Armadas chilenas. Así, el 11 de septiembre de 1973 no fue solo un día trágico para Chile. Esto fue un mensaje de la Guerra Fría. Ningún experimento socialista en Occidente quedaría sin respuesta. La mañana del 11 de septiembre de 1973 quedó marcada no solo por el humo de la moneda, sino por la voz de un presidente que sabía que iba a morir. Salvador Allende no huyó, no pidió asilo, no entregó la banda presidencial, eligió quedarse. Su último discurso, transmitido por Radio Magallanes, fue breve, denso y calculado. No solo se despidió de sus hijas y de su pueblo, sino que también dejó un relato para la historia. Y ese relato es que su caída no fue por corrupción o abandono popular, sino por la fuerza brutal de los militares y la injerencia extranjera. Para unos, Allende murió como un mártir de la democracia. Para otros, como un líder que llevó a Chile al caos. Pero para otros, su voz en esa mañana es imposible de borrar. Una voz calma, firme, sin llanto, pero con la certeza de que ese día marcaría a Chile para siempre. El último discurso de Allende no cambió el curso de ese 11 de septiembre, pero sí definió cómo sería recordado. Y en la Guerra Fría, la memoria también era un campo de batalla. El 11 de septiembre de 1973 no solo fue el fin del gobierno de Salvador Allende, fue el día en que Chile entró en la etapa más oscura de su historia reciente. Bombardeos, tanques, allanamientos y un país partido en dos para siempre. En medio de ese ruido queda una cita grabada, unos pocos minutos que sobrevivieron a las bombas y que con los años, con el tiempo, se volvió más poderoso que cualquier bala. El último discurso de un presidente en funciones, dado mientras su palacio ardía. Allende sabía que no iba a salir vivo, y aún así prefirió hablar. Eligió despedirse, eligió dejar claro quién estaba tumbando su gobierno y por qué. 50 años después, su voz sigue cruzando el tiempo, no para revivir un pasado idealizado, sino para recordarnos que en la política latinoamericana, la lucha por el poder siempre deja mártires y verdugos. Lo dijo él mismo en esas últimas palabras. Sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! Esa promesa sigue pendiente
y su eco aún incomoda.